La presidencia perdida. Por eso así estuvo México durante el sexenio de Vicente Fox, atorado, paralizado. Sin duda Vicente Fox enfrentó serios obstáculos que limitaron su capacidad de gestión: la dinámica del gobierno dividido, la recalcitrancia del PRI, el sabotaje por parte de su propio partido, el activismo incontrolable de su amante vocera esposa, la guerra en Irak y cómo afectó la relación con el mejor amigo George W. Bush. Pero las equivocaciones que Vicente Fox cometió fueron muchas y muy serias. A Vicente Fox lo encajonaron y se encajonó, lo sabotearon y se saboteó, lo manipularon y se dejó manipular, lo traicionaron y él se traicionó. Le metieron el pie, pero no miraba el camino. Llegó al poder con ciertas predisposiciones y allí afloraron. Sus acciones y omisiones revelan por qué el gobierno del cambio acabó siendo el gobierno de la poca diferencia, de la parálisis, de la polarización, de la microtalacha casera, de las costumbres que prevalecieron, del aparato de Estado que permanece intacto en lo esencial, de los poderes fáticos robustecidos, del presidente que prefirió mantener contenta a su esposa antes que apostarle al país que prometió. El Fox que echó a volar las expectativas en el año 2000 no fue el Fox que las achicó 6 años después. Entre uno y otro hay agallas perdidas, entusiasmo evaporado, valentía guardada en un cajón. Entre el que fue y el que acabó siendo hay un corazón de distancia, porque solo a quien le hace falta ese músculo terco podría decir, en entrevista con The New York Times al final de su sexenio, que nada, absolutamente nada, de su gobierno lo ha desilusionado. Solo alguien que carga con una cavidad en el pecho podría declararse satisfecho, porque millones de mexicanos creyeron en él, depositaron su voto de confianza o un voto útil, escucharon las promesas de cambio y pensaron que era posible, encumbraron a un candidato que ofrecía derribar al viejo edificio y edificar el nuevo país. Apoyaron al que desterraría a los dinosaurios, al que mataría a los dragones, al que le cogería la cola a los tigres, pero en lugar de enfrentar a los que habían asolado México, acabó acurrucándose con ellos. El candidato que pateó el ataúd del PRI después dijo que nunca fue su intención dañarlo, que nunca quiso hacerlo a un lado, que nunca quiso que perdiera, que siempre pensó en cogobernar con el viejo régimen, no en enterrarlo. El candidato que llegó a la presidencia atacando a los priistas y después aclaró que solo estaba bromeando. Al llegar a Los Pinos, Vicente Fox se reprogramó para ser el presidente de la perpetuación en vez del presidente del cambio, para vender el producto de la paz social en vez de la transformación fundamental, para bajar la barra en vez de brincar con ahínco por encima de ella, para convertir al gobierno dividido en pretexto de lo que fue, en realidad, una mala lectura política. Vicente Fox malentendió su mandato y es por eso que terminó traicionándolo. Vicente Fox abrió un nuevo capítulo en la historia de la silla presidencial, la historia del presidente que, para no rebasar sus atribuciones, decidió no ejercerlas. Fox confundió una y otra vez el ejercicio del legítimo poder presidencial con la presidencia imperial. Como no quiso una presidencia priista, terminó al frente de una presidencia intrascendente, porque el regreso potencial del PRI, decía, no era su responsabilidad, porque el fracaso de la transición conjunta, decía, no era su responsabilidad. Al final del sexenio de Vicente Fox, la vida política en México era más abierta, más plural y más intensa que nunca, y también era más confrontacional, más peligrosa y más polarizada que nunca. Allí estuvo la confrontación en Oaxaca para probarlo, allí estuvieron las marchas multitudinarias en torno al desafuero para constatarlo, allí estuvo la valla metálica alrededor del Congreso el día de su último informe para evidenciarlo, allí estuvieron los diputados dándole la espalda para subrayarlo. Fox será recordado como el culpable de un momento histórico despilfarrado, el presidente de un gobierno de transición desaprovechado, el artífice de un entrometimiento mediático en la campaña electoral que llevó a demasiados mexicanos a cuestionarla. Será sopesado como alguien que se regodeaba, se congratulaba, se alababa a sí mismo cuando había contribuido a un incendio político que fue muy difícil de apagar. Tantos errores cometidos, tantas oportunidades perdidas, tantas llamaradas alimentadas, las ambiciones de Marta Sagún y el tiempo que México perdió especulando en torno a ellas, la preocupación presidencial con la popularidad y la presencia mediática, la aventura desafortunada del desafuero y la desconfianza entre la izquierda que tanto nutrió, la frivolidad, los excesos, la complacencia, la vida política del país conducida por alguien sentado en un balcón, abanicándose desde allí, y que cuando finalmente actuó, lo hizo de la peor manera, con parcialidad, con impericia, entrometiéndose en una elección cuya defensa dificultó.
Para los casi 16 millones de mexicanos que votaron por él, no basta con escuchar que Vicente Fox gobernó como se pudo. El hecho es que pudo haberlo hecho de otra manera, porque Vicente Fox no fue electo para que acabara negociando con el PRI en vez de sacarlo de los pinos como prometió. No fue electo para que compartiera responsabilidades, sino para que las asumiera. No fue electo para que en nombre de la separación de poderes no ejerciera los que le correspondían. No fue electo para que promoviera un acto tan claramente antidemocrático como lo fue el desafuero. No fue electo para que acabara obsesionado con AMLO y polarizara al país con tal de frenarlo, cuando pudo gobernarlo mejor. No fue electo para que fomentara la candidatura presidencial de Marta Sagún y permitiera su asociación con los poderes fáticos que hoy asolan a México. Frente al PRI, Vicente Fox se rajó. Con Andrés Manuel López Obrador se obsesionó. Con Marta Sagún se casó. Ante los poderes fáticos claudicó. Lamentablemente para México, eso fue lo que ocurrió. Capítulo 4. Lo que nos mantiene maniatados. La competencia es un pecado. John D. Rockefeller. El gobierno se ha convertido en el hijo adoptivo de los intereses atrincherados. Theodore Roosevelt. El capitalismo de cuates. Quisiera pedirle, lector o lectora, que me acompañara en un ejercicio intelectual, recordando el libro de Madame Calderón de la Barca, escrito en el siglo XIX llamado La viuda en México. Aquella famosa obra buscaba describir las principales características del país cuando la viajera peripatética y curiosa lo visitó. Pues si Madame Calderón de la Barca escribiera su famoso libro hoy, tendría que cambiarle el título a Oligopolilandia, porque desde el primer momento en el que pisara México se enfrentaría a los síntomas de una estructura oligopolizada, centrada, mal regulada y piramidal. Al llegar al Distrito Federal, aterrizaría en uno de los aeropuertos más caros del mundo. Se vería asediada por maleteros, un monopolio, que controlan el servicio. Tomaría un taxi de compañías coludidas entre sí para decretar aumento en las tarifas ante el pasmo de las autoridades. Y si tuviera que cargar gasolina, solo podría hacerlo en Pemex. En el hotel, habría el 75% de probabilidades de que consumiera una tortilla vendida por un solo distribuidor. Y si se enfermara del estómago y necesitara ir a una farmacia, descubriría que las medicinas allí cuestan más que en otros lugares que ha visitado. Si le hablara de la larga distancia a su esposo para quejarse de esta situación, pagaría una de las tarifas más elevadas de la OCDE. Y si prendiera la televisión para distraerse ante el mal rato, descubriría que solo existen 2 cadenas abiertas. Si decidiera hablar a Teléfonos de México para reclamar los cargos adicionales e inexplicables que le han hecho su servicio recién adquirido, la mantendrían en la línea un par de horas, después de transferirla a 2 secretarias y la prima del supervisor. Le dirían que debe presentarse personalmente en las oficinas de la compañía para aclarar su caso. Si en esa compañía se parara en la cola durante horas e iniciara un proceso de revisión, de cualquier manera le cortarían el servicio, aunque es ilegal hacerlo. Si Madame Calderón de la Barca, persistente ella, contratara un abogado y peleara para recuperar su dinero, el representante de Telmex le diría que como está cancelado el servicio, ella no es cliente de la empresa y por lo tanto el reclamo no procede. Entonces la pobre Madame descubriría que está atrapada en un país donde como ciudadana y como consumidora no existe, no tiene derechos y no hay quien luche por ellos. Indignada ante el abuso y la impunidad, haría uso de la Ley Federal de Acceso a la Información y presentaría una solicitud a la Comisión Federal de Telecomunicaciones pidiendo la documentación del seguimiento efectuado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del título de concesión de Telmex. En pocas palabras, Madame querría saber si la compañía ha cumplido con las obligaciones que el gobierno le impuso después de su privatización en 1991. Querría también saber si el órgano regulador ha cumplido con la misión para la cual fue creado. Querría evaluar si hay alguien encargado de vigilar el interés público en nombre de los ciudadanos. ¿Y cuál sería su horror al recibir la respuesta a su petición? La dependencia le informa que la autoridad aún no ha elaborado un documento que contenga propuestas de sanciones a Telmex derivado de posibles incumplimientos de las condiciones del título de concesión, dado que la revisión de los miembros aún no ha concluido. Número de expediente 104507. Madame Calderón quedaría estupefacta, dado que la Cofetel comenzó la investigación en 1998 y años después no la ha podido concluir, aun cuando Telmex ha incurrido en violaciones flagrantes. Para entender la situación inusual en la que se encuentra, tendría que recordar lo que dijera Guillermo Ortiz, exgobernador del Banco de México, en el foro ¿Qué hacer para crecer?, organizado por el Senado de la República.
No hemos creado las condiciones para que los grandes recursos del país se usen de manera eficiente. O tendría que leer el libro Good Capitalism, Bad Capitalism and the Economics of Growth and Prosperity, que explica por qué algunos países prosperan y otros se estancan, por qué algunos países promueven la equidad y otros no logran asegurarla. La respuesta se encuentra en la mezcla correcta de Estado y mercado, de regulación e innovación. La clave del éxito se halla en el modelo económico, en la decisión de promover el capitalismo democrático por encima de otras variantes menos benéficas para el crecimiento, como lo son el capitalismo de Estado o el capitalismo oligárquico o el capitalismo de las grandes empresas. Hoy México es un ejemplo emblemático de crony capitalism, el capitalismo de cuates, el capitalismo de cómplices, el capitalismo que no se basa en la competencia sino en su obstaculización, el capitalismo que no se basa en la innovación sino en la colusión, el capitalismo que no se basa en las reglas claras y en la transparencia sino en los favores y la protección regulatoria. Un sistema económico construido sobre privilegios, concesiones y decisiones discrecionales que han producido monopolios, duopolios y oligopolios en sectores cruciales para el desarrollo de cualquier país, como lo son las telecomunicaciones, los servicios financieros, el transporte, la energía, la educación. En México esos sectores están repletos de cuellos de botella que aprisionan a la economía y la vuelven ineficiente. Están llenos de nudos que inhiben el crecimiento del país en un mundo cada vez más competitivo y son una razón clave detrás de la persistente desigualdad social, como lo sugiere el reporte del Banco Mundial sobre México titulado Más allá de la polarización social y la captura del Estado. La economía mexicana se caracteriza por la presencia arraigada de monopolios, producto de una mezcla de capitalismo de Estado y capitalismo oligárquico, monopolios que distorsionan la operación de los mercados y debilitan la confianza en ellos, empresas privilegiadas que operan sin la regulación necesaria y muchas veces inexistente, jugadores dominantes que erigen altas barreras de entrada a nuevos jugadores, creando así cuellos de botella que inhiben la innovación y por ende el aumento de la productividad. Prácticas de protección y favoritismo que dañan a los pequeños empresarios sin relaciones personales, pero con ganas de producir, que dañan a los innovadores mantenidos al margen por las barreras de entrada a la pantalla, a la telefonía, al cemento, a las aerolíneas. Qué lástima que lastima a los consumidores que deberían pagar menos, pero la autoridad no asegura que sea así. El capitalismo de cuates está basado en la relación incestuosa entre el gobierno y la clase empresarial y se da en países como Indonesia, Rusia o México. Está basado en las relaciones y los negocios, en la complicidad entre presidentes y magnates, en la colusión entre secretarios de Hacienda y secretarios de Comunicaciones y Transportes, en la colaboración entre organismos reguladores y los intereses que debería contener. Es un sistema descrito a la perfección por Raúl Salinas en una entrevista con el Financial Times hace algunos años, donde hablaba del fondo de inversión que supuestamente creó con prominentes empresarios mexicanos y que justificó la fortuna encontrada en sus cuentas bancarias en Suiza. Yo era hermano del presidente, pero también tenía mi propia historia y raíces profundas de amistad con algunos de los empresarios más ricos del país. Es un modelo económico que quedó evidenciado en la lista de beneficiarios de las guarderías subrogadas en el estado de Sonora, que incluía a los amigos y familiares del gobernador. Es un sistema cuyo financiamiento se hace presente en cada licitación, en cada privatización, en cada transacción discrecional llevada a cabo en la economía mexicana. Hoy, México, cargando a cuestas con el capitalismo de cuates, está aún lejos de acceder al capitalismo dinámico, donde el Estado no hace lo que sí se hace en México. ¿Y qué hace el Estado en México? Protege privilegios, defiende cotos, elige ganadores y permite la perpetuación de un pequeño grupo de oligarcas con el poder para vetar reformas que los perjudican. ¿Y qué no hace el Estado en México? No crea condiciones para los mercados abiertos, competitivos, innovadores, capaces de promover mejores productos a precios más baratos para los consumidores, para los ciudadanos. Hoy, México carga con los resultados de esfuerzos fallidos por modernizar su economía durante los últimos 20 años. Las reformas de los 80 y 90 entrañaron la privatización, la liberalización, el Tratado de Libre Comercio, pero esas reformas no produjeron una economía de mercado dinámica debido a la ausencia de una regulación gubernamental eficaz que creara mercados funcionales y competitivos. En vez de transparencia y reglas claras, prevaleció la discrecionalidad entre los empresarios que se beneficiaron de las privatizaciones y los funcionarios del gobierno encargados de regularlos.
Actualmente, las reformas estructurales tienen mala fama y mala reputación. La población las mira con escepticismo y tiene razón. Fueron llevadas a cabo en aras de modernizar, pero solo lo hicieron a medias. Fueron privatizaciones mal concebidas que convirtieron monopolios públicos en monopolios privados, privatizaciones mal reguladas que produjeron banqueros ricos y bancos desfalcados, privatizaciones mal diseñadas que pusieron televisoras en manos de pillos y quienes los ayudaron a comprarlas, privatizaciones rapaces que generaron dinero para el erario pero no crearon beneficios, privatizaciones en las cuales el gobierno en realidad nunca quiso cambiar a fondo las reglas del juego. Las declaraciones en los últimos tiempos de diversos funcionarios gubernamentales en torno a la necesidad de combatir los monopolios en telecomunicaciones son bienvenidas, pero lamentablemente se dan 20 años tarde, 20 años después de la privatización de Teléfonos de México, y entonces la pregunta obligada es, ¿dónde estaba el gobierno durante todo ese tiempo? Allí están los resultados de reformas quizá bien intencionadas, pero mal instrumentadas. Una economía que no crece lo suficiente, una élite empresarial que no compite lo suficiente, un rentismo extendido, un modelo económico que concentra la riqueza y distribuye mal la que hay.